Al entrar la mujer al espacio laboral, el salario en general baja. Si en tu casa ya tienen 2 salarios, pues les puedo pagar menos a los dos. Ya no puede vivir una familia con un salario. Eso ocurrió en realidad. Y a mucha gente le molesta que se diga. Hay gente que dice que el feminismo solo fue una estafa para incluir a las mujeres en el campo laboral, para aumentar los impuestos. Incluso se lo atribuyen a los Rockefeller. Mira, antes de que los Rockefeller existieran, había feminismo. Había feminismo con Mary Wollstonecraft, con Mary Shelley, con una serie de pensadores sociales que se daban cuenta de que con la forma en que se mantenía la mujer pues era incorrecta. Lo que tú estás diciendo es una consecuencia real. Es decir, te lo voy a decir así. En los años 40 un salario mantenía una familia, sobre todo en Estados Unidos. Sobre todo en Estados Unidos, cuidado allí. Al entrar la mujer al espacio laboral, el salario en general baja. ¿Por qué se busca entonces? Pues, si en tu casa ya tienen 2 salarios, pues les puedo pagar menos a los dos. Ya no puede vivir una familia con un salario. Eso ocurrió en realidad. Y a mucha gente le molesta que se diga. Pero es cierto. Es cierto. ¿Qué es lo que pasa cuando la mujer entra a las fábricas? Por ejemplo, la revolución industrial, ganaban el 50% que los hombres. La razón por la que se contrataban mujeres no era porque fueran muy feministas los patrones de la revolución industrial, alguno lo sería, sino porque les pagabas el 50% y a los niños el 30%. Lo hemos hablado aquí en las historias de horror del libre mercado. Entonces, conforme la mujer adquiere derechos y adquiere capacidades y adquiere presencia, evidentemente se ha dado en algunos espacios este fenómeno. El salario. Ahora se necesitan 2 salarios para mantener una familia de 3 o 4. Antes bastaba con uno. Y es una consecuencia muy despreciable y muy criticable. Pero es una cosa muy distinta decir, lo sabían y lo estaban preparando. Así, Es una visión conspiranoica que imagina que si tú empiezas a promover el feminismo para el voto de la mujer a finales del siglo XIX, en 1996 vas a poder tener salarios más bajos para las mujeres. Joder, nadie, pero vamos, ni aunque fuera brujo de verdad, ¿no? No, por favor.